Descubrí a mi suegra poniendo a mi hijo de 6 años en mi contra, la confronté y fingió que yo la había golpeado. Mi nombre es Luis y, hasta hace poco, llevaba una vida relativamente tranquila con mi esposa y nuestro hijo de 6 años, Diego. Todo comenzó un domingo por la tarde, cuando decidimos ir a casa de mis suegros para una reunión familiar. Al principio, todo parecía normal. La comida estaba rica y las risas eran sinceras, pero noté que mi suegra, Rosa, tenía una actitud extraña. Mientras conversábamos, vi que Rosa se acercaba a Diego y le susurraba algo al oído. No pude escuchar lo que decía, pero la expresión en el rostro de mi hijo cambió de inmediato. Me sentí incómodo, así que decidí acercarme y preguntarle qué había pasado. Nada, papá, me respondió, pero su voz era un poco temblorosa. A medida que pasaba la tarde, Rosa continuó interactuando con Diego de una manera que no me gustaba. Lo veía intercambiando miradas furtivas con ella y, de vez en cuando, me lanzaba comentarios despectivos sobre mí, como si intentara sembrar dudas en la mente de mi hijo. En ese momento, decidí que tenía que poner un alto a eso. Al llegar a casa, hablé con mi esposa sobre lo que había observado. Creo que tu mamá está intentando manipular a Diego en mi contra, le dije. Pero mi esposa se mostró escéptica. No puede ser, mamá solo quiere lo mejor para él. Sin embargo, mi intuición me decía que algo estaba mal. Así que tomé la decisión de confrontar a Rosa. El siguiente fin de semana, fui solo a casa de mis suegros para hablar con ella. La encontré en la sala, y le pregunté directamente, Rosa, ¿estás tratando de poner a Diego en mi contra? Su reacción fue sorprendente. En lugar de negarlo, me miró con una sonrisa fría y dijo, solo trato de enseñarle lo que es mejor para él. En ese instante, supe que había algo más profundo detrás de sus palabras. Decidí grabar la conversación con mi teléfono para tener pruebas de lo que estaba ocurriendo. Mientras hablábamos, la confronté sobre sus comentarios despectivos y su comportamiento hacia mí. Pero a medida que la conversación avanzaba, su actitud cambió drásticamente. Rosa comenzó a gritar y a acusarme de ser un mal padre. Tú no le das lo que necesita. Solo lo manipulas, decía. Fue en ese momento, mientras la grababa, que sucedió algo inesperado. Rosa se acercó a mí y, en un arrebato de ira, se lanzó hacia mí como si yo la hubiera golpeado. La escena se tornó caótica y, en medio de la confusión, Diego apareció y vio todo. La imagen de su madre gritando y llorando mientras me acusaba era la última que quería que mi hijo tuviera de mí. Esa noche, después de todo lo ocurrido, decidí hablar con Diego. Le dije que lo amaba y que siempre estaría ahí para él. Sin embargo, sentía que las palabras de su abuela estaban calando hondo. Al día siguiente, lo noté distante, y eso me preocupó mucho. Fue entonces cuando decidí que necesitaba actuar de inmediato. Al día siguiente, decidí volver a la casa de mis suegros, esta vez para llevar a Diego conmigo. Quería que mi hijo viera que yo no era el villano que su abuela había tratado de pintar. Sin embargo, cuando llegué, me encontré con una situación inesperada. Rosa había llamado a la policía. Al verme entrar, comenzó a gritar, él me golpeó. Es un peligro para mi familia. Me quedé helado. La policía llegó casi de inmediato y, sin entender realmente lo que estaba pasando, me detuvieron. ¿Qué está pasando?, pregunté, pero todo fue confuso. En cuestión de minutos, estaba esposado y llevado a la comisaría. Mientras estaba sentado en una celda, mi mente giraba en torno a la idea de cómo había llegado a este punto. No podía creer que mi suegra hubiera ido tan lejos. La acusación en mi contra era devastadora. Tenía que pensar en cómo probar mi inocencia y, sobre todo, cómo proteger a Diego. Fue entonces cuando recordé que había grabado nuestra conversación. Necesitaba ese video. Después de algunas horas, finalmente logré salir de la celda y pude hablar con un abogado. Le conté todo lo que había pasado y le mencioné la grabación. Eso podría ser clave para tu defensa, me dijo. Con el tiempo, logré conseguir una copia del video. El momento en que Rosa fingió que la había golpeado era claro y contundente. Sabía que eso podría cambiarlo todo. Sin embargo, no estaba seguro de cómo reaccionaría Diego al ver a su abuela en esa situación. Decidí mostrarle el video, esperando que entendiera la verdad. Cuando Diego vio la grabación, su expresión cambió de confusión a comprensión. ¿Por qué mamá hizo eso?, preguntó, con lágrimas en los ojos. Le expliqué que a veces, las personas pueden hacer cosas malas cuando están enojadas o asustadas. Pero yo nunca te haría daño, hijo, le aseguré. Finalmente, el día del juicio llegó. Con el video y el testimonio de Diego, pude demostrar mi inocencia. La juez vio la grabación y la mirada de sorpresa en el rostro de Rosa era indescriptible. Con cada minuto que pasaba, el caso se volvía más y más en contra de ella. Al final, no solo fui declarado inocente, sino que mi suegra fue acusada de manipulación y mala conducta. Al salir del tribunal, me sentí aliviado, pero también triste. Había perdido la confianza de mi suegra, y eso afectó la relación con mi esposa. Pero lo más importante era que había recuperado la confianza de mi hijo. Diego y yo comenzamos a construir una relación más fuerte, basada en la verdad y la honestidad. Rosa, por su parte, quedó aislada y desconectada de la familia. La verdad siempre sale a la luz, y en este caso, fue la única forma en que todos pudimos seguir adelante.